Bueno, no sé qué dice aquí, pero supongo que sí. Me salió un anuncio, quién sabe qué, pero estaba en inglés, así que ya le puse que sí. Bueno, Dios les bendiga, chicos. Para empezar, pues vamos a hacer una pequeña oración para empezar este estudio. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar aquí en este lugar, en esta reunión. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que enseñe, el que dé este entendimiento y palabra en esta hora, que cuides a cada uno de los que están en sus hogares, que seas tú con ellos y que aprendamos algo nuevo, algo más profundo de ti. Te pido, Padre, que me uses, que sea tu palabra la que salga de mi boca, Señor, y que no sea nada más mi entendimiento, sino que sea tu sabiduría hablando a través de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, a mí me tocó el tema de Jehová Shalom. Ahí disculpen la presentación, pero la verdad no soy muy creativo en estas cosas, así que nada más puse cositas así bien, bien simples, ¿ok? Esperen. Sí, ahí está. Bueno, el significado, primero vamos a empezar pues con lo que es la palabra shalom. Shalom pues significa paz, bienestar y una forma de saludo o despedida entre los judíos. Esto es pues lo que es la palabra en sí, en general, ¿no? La palabra shalom tiene un origen del idioma hebreo. No sé si pueden ver ahí las letras, igual en la imagen está. Transmite un deseo de salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad para aquel o aquellos a quien está dirigido el saludo. Como pues sabemos, lo usan como saludo, se dice shalom, algunos dicen shalom, shalom dos veces. El Shalom al-Gem, algo así se pronunciaba, es un salón usado a menudo por Jesús y que significa la paz sea con vosotros. Eh, es también el nombre de un cántico cantado en la celebración del Sabbat, que es pues lo del día de reposo. La versión árabe, hay una versión árabe de Shalom, que es el Salam, que así que significan casi lo mismo y suele ser también empleada habitualmente también, o sea, ya en Israel también lo dicen. Y las letras hebreas que componen la palabra shalom son leídas de derecha a izquierda, que la primera es sin, la letra número 21 del alfabeto hebreo, que significa año, repetición y enseñanza. La med, letra número 12 del alfabeto hebreo, que significa aprender y enseñar. Bab, que es la letra número 6 del alfabeto, que significa gancho y es usado como conector. Y Mem, la letra número 13 del alfabeto hebreo, cuyo significado está asociado con la madre o con la mamá. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con lo que es un poquito más, eh, y ahora sí nos vamos a meter a lo que es la Biblia. Eso ya fue como que sacado de Google, de lo que dice la palabra. Y ahora vamos a centrarnos a lo que es la palabra. Y yo voy a usar lo que es pues prácticamente la primera vez donde sale la palabra Jehová Shalom, que es su significado en la Biblia, el Señor es paz. Vamos a usarla en la Biblia de Jueces, del 6 del 1 al 24 donde pues habla sobre Gedeón, su historia. Y para empezar, para decirles un pequeño comentario, yo voy a usar ahorita, si a lo mejor cambia un poco la versión, pero voy a usar la NTV, digo porque a mí me gusta cómo suena, la verdad. Y vienen palabras un poquito más claras. Entonces vamos a irnos a Jueces. eh, y bueno, para empezar, este nombre es uno de los nombres que aparece como una respuesta a lo que es a una situación que está viviendo lo que es el pueblo. Aparece como una respuesta, que eso es importante. Entonces vamos a empezar a leer, voy a leerlo yo y pues si tienen alguna duda durante la clase, pues ahí hablen. Quieran. Los israelitas eh, hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles a los que los israelitas hicieron escondites en los montes y en las cuevas y en lugares fortificados.
Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas, llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Y en esta historia tiene algo bien curioso, porque pues ya sabemos, Israel es un pueblo, es el pueblo escogido por Dios, pero tiene algo peculiar que nos podemos identificar a veces con los israelitas y pues es una característica que siempre vamos a escuchar de Israel, que es que siempre se alejan de Dios, siempre. No sé por qué, pero siempre se alejaban de Dios. Dios podía librarlos de Egipto, podría librarlos de cualquier guerra, de cualquier batalla, podría hacer milagros, podría darles de comer del cielo, y ellos aún siempre se alejaban. Y es una de las cosas que el ser humano a veces tiende a hacer, o a veces nosotros tendemos de hacer, que aunque vemos pues de la mano de Dios sobre nuestra vida, a veces nosotros de alguna u otra manera nos alejamos a veces de Dios. Entonces, esta historia pues tiene eso, que el pueblo de Israel pues había otra vez olvidado. Dice en el primero que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y algo que quiero que pongan atención y que se graben ahorita, que va a ser muy importante para lo que es esta lección, es que en el primero dice, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. O sea, es algo muy, 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 que creo que se graben ahorita, porque está diciendo que Él los entregó. O sea, Él se apartó porque hicieron lo malo delante de Él. Y entonces dice, entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Y sí, y aquí podemos ver que desde que ellos estuvieron en ese lugar, desde que el Señor los entregó, que empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, pasaron 7 años, pero son 7 años en los que ellos no se acordaron de Dios. Ellos no se dieron cuenta, o yo creo que sí se dieron cuenta, pero no se, o sea, no se acordaron de clamar a Dios. Ellos sabían que estaban haciendo lo malo delante de Dios, habían desobedecido a lo que Dios les había dicho y aún así por 7 años no clamaron. Y a veces así somos nosotros. Sabemos que estamos fallándole a Dios, sabemos que estamos apartados de Dios, sabemos que algo no le hemos entregado a Dios, pero hay algo dentro de nosotros que nos hace que no queramos soltar eso, que estamos mal delante de Dios. Y luego todavía el Señor cuando claman, les responde. O sea, es una de las cosas que a mí me gusta de Dios, que cuando tú le clamas, te responde. Pero la respuesta de Dios empieza con recordándoles lo que Él había hecho antes por ellos, que dice que los sacó de la esclavitud de Egipto, los rescató de los egipcios y de todos los que lo oprimían. Dice, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Pero luego dice, te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes de rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives, que es donde vivían, pero no le hicieron caso. En el 11 dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joas del clan de Abiaser. Gedeón
hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Dice, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy el que te envía. Y entonces dice la palabra del Señor que ahorita vamos a empezar a hablar de Gedeón, que dice que el ángel se le apareció en el fondo del lugar donde estaba escondido. Y luego todavía, o sea, el ángel del Señor le apareció y le dijo como guerrero valiente, el Señor está contigo. Yo me imagino a Gedeón como que, pues, ¿cuál guerrero? O sea, me estoy escondiendo, ¿sabes? O sea, le dijo valiente, pero Gedeón dijo como que, pues, no soy valiente, me estoy escondiendo. O sea, ellos vienen y una de las cosas que nos podemos dar cuenta es que dice que durante cierto tiempo, mientras era el tiempo de trabajar, para cultivar, los madianitas no iban, iban justo en el tiempo de la cosecha. Y eso es muy parecido a lo que siempre nos pasa a nosotros, de que el enemigo a veces no nos va a atacar en el tiempo en el que nosotros estamos trabajando, en el que nosotros estamos pidiéndole a Dios, pero siempre, a veces, siempre, casi siempre nos va a atacar cuando es tiempo de cosecha. Cuando viene la bendición de Dios es cuando nosotros a veces nos sentimos atacados, o cuando nosotros estamos viendo provisión de Dios es cuando viene el enemigo a atacarnos. Y eso es lo que les pasaba a los israelitas. Ellos, en los madianitas, hasta creo que de adrede no se lo hacían, que los dejaban trabajar, esforzarse para poder tener que comer, para tener ganado, para tener trigo. Y justo cuando ellos iban a cosechar, llegaban los madianitas y todo ese trabajo se echaba a la basura, porque ellos, o sea, se lo llevaban, lo destruían y les dejaban otra vez todo destruido, y pues prácticamente todo su trabajo pues era en vano, ¿no? Pero después el ángel del Señor se le aparece a Gedeón y dice, eh, le dice guerrero valiente. Y una de las cosas que podemos ver aquí es que tal vez Gedeón no sabía que era un guerrero valiente todavía. Gedeón, era una persona que él dice que más adelante dice en el 15 que cómo él va a poder rescatar a Israel, que él es una de las tribus más débiles y que él es el menor de la familia, que no tiene importancia. Pero es una de las cosas que nos debe de sorprender de Dios, que Dios no nos mira como nosotros nos miramos. Él nos mira a través de sus ojos. Él nos mira no en la situación en la que estamos, sino que nos mira en la situación en la que Él quiere que estemos. Él nos mira más allá y Él sabe hasta dónde podemos llegar. Por eso él ya le estaba diciendo, guerrero valiente. Él ya lo miraba porque Dios ya sabía lo que iba a pasar, lo que Él era capaz de hacer a través de Él, ¿no? Y eso es lo que le estamos diciendo. Se le apareció y luego dice que vamos en Jueves 12, 6:12, ¿no? Dice a través de sus ojos. Una de las cosas que quiero tocar es que eso, que Dios no nos ve como nosotros nos miramos. A veces nosotros, a veces se nos dan una palabra, un llamado, o no nos creemos las cosas que Dios nos dice a nuestra vida, pero tenemos que tener bien en claro que Dios no nos mira como nosotros somos ahorita. O sea, Dios nos tiene ya planificados, Dios nos tiene ya observados a cómo nosotros vamos a hacer después de nuestro proceso. Ya nos mira como ese diamante ya brillante y no como lo que somos ahorita, que a lo mejor somos un vaso sin moldear. Entonces, seguimos leyendo después. Y otra cosa que en el punto número 5 dice las preguntas y reclamos hacia Dios del por qué. Eh,
Gedeón lo primero que le dice es que si el Señor está con nosotros, o sea, ¿por qué nos está pasando esto? Y muchas de las veces esa es nuestra respuesta hacia Dios, de Señor, ¿por qué si yo te estoy sirviendo, por qué me va mal en el trabajo? Por qué me va mal en las finanzas si yo estoy diezmando? ¿Por qué si yo estoy ofrendando, si yo estoy, no sé, sembrando en alguna persona o yo estoy apartando tiempo para estar contigo? ¿Por qué me está yendo mal en ciertas situaciones? ¿Por qué me está yendo mal por qué no estoy obteniendo los resultados que quiero o que tú me dijiste? Entonces, esa es la primera respuesta que nosotros y que Gedeón le dijo, que si, o sea, si Dios estaba con nosotros, ¿por qué nos está sucediendo esto? Le reclamamos a Dios por cosas que nos pasan cuando, si volvemos a los capítulos, al versículo 1, vemos que es consecuencia de ellos. Y muchas veces es así con nosotros. A veces la situación que nosotros estamos viviendo se la reprochamos a Dios, cuando nosotros, si retrocedemos un poco en nuestras acciones, son resultado de nuestras decisiones. Pero nuestra primera o nuestra reacción, que, que espero que no sea así con nosotros, pero que muchas de las veces pasa, es que le recriminamos a Dios cuando Dios fácilmente nos puede decir como de que es que yo no te dije que hicieras eso. O sea, yo te dije que hicieras cualquier cosa completamente diferente, pero tú fuiste ahí, tú fuiste y tú te metiste. Y una de las cosas que nos lleva a esto, y es una de las frases que quiero ver, ahí está, es que el aumento, como ahorita en estos tiempos podemos ver, el aumento de la inmoralidad, las adicciones e incluso el suicidio es provocado por una engañosa solución ante los problemas que la gente tiene por ausencia de paz. Esto, o sea, ya llegamos en el punto en el que el Señor es nuestra paz, en que Dios, muchas veces de nosotros pensamos en que, así como Gedeón, de que por qué nos está pasando esto, por qué, o sea, le recriminamos a Dios las cosas que nosotros estamos viviendo y a veces no entendemos el propósito de las situaciones, pero déjame decirte una cosa. eh, la situación que estás viviendo para Dios es indiferente. O sea, Dios no se fija en la situación porque para Él nada es imposible. O sea, para Él nada, o sea, nada es imposible, nada se le complica a Él. Él no se fija en nuestra situación, pero nosotros tenemos una tendencia a enfocarnos más en la situación y no en el Dios en el que hemos creído. Una de las cosas que Dios a veces hace y podemos ver en esta historia es de que lo primero que hace cuando nos responde es expone el por qué estás pasando por esas cosas. Primero te muestra el error para que lo corrijas, pero muchas de las veces nos quedamos ahí. Nos muestran el error y en vez de tratarlos de corregirlos, nos quedamos ahí, a veces por vergüenza, a veces por miedo, a veces por, no sé, orgullo. Pero lo primero que hace es primero darte cuenta de que esto es lo que estás haciendo mal. Y eso es lo que les dijo Dios Dios a Gedeón, al pueblo de Israel, les expuso qué es lo que estaban haciendo mal. Entonces, volviendo al tema nos enfocamos a veces, o sea, nos enfocamos a veces en la situación y no en el Dios que nosotros hemos creído. Y esa es una de las cosas que nos debe de diferenciar con el mundo. Dios nos ha regalado paz. Entonces, dice que perdón, vamos a seguir leyendo, que dice que en el 15, en el 14, que dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas.
yo soy el que te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. Y el Señor le dijo, no te preocupes, no tengas miedo, que no morirás. Recordemos que antes, si miraban, es como que los que miraban algo divino morían, estaban condenados a morir, pero el Señor le permitió a Gedeón, pues, ver al ángel del Señor. Y entonces, dice Gedeón, construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra de Clan, en Abiezer, hasta el día de hoy. Y como les decía, muchas de las veces nosotros nos enfocamos porque, o sea, el Señor le dijo que él iba a ir con él. Le dijo en el 16, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. O sea, imagínense, los madianitas en los versículos pasados decía que eran incontables, que venían con incontables de ganado, que eran demasiados. Y Dios le estaba diciendo a Gedeón que lo iba a derrotar como si estuviera luchando contra un solo hombre. Y eso es lo que nos debe diferenciar a nosotros, que nosotros debemos de tener bien en cuenta de que nosotros tenemos a Dios. Bien, bueno, vamos a seguir. Y ahora, esto es una de las cosas que a mí me impactó mucho de esta lección, que es que Israel estaba experimentando lo que sucede al alejarse de Dios. Eso es lo que nos pasa a veces que ellos estaban sufriendo las consecuencias de lo que es alejarse de Dios. Estaban, pasaron 7 años estando en desobediencia, desde que el Señor prácticamente los entregó. Y esas son las consecuencias que el Señor les prácticamente les recalcó otra vez. Entonces vamos a ir a Jueces 6:10 otra vez, que dice que, donde les recalca, dice, te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives, pero no me hiciste caso. Ahí el Señor los está, que dice que sus comportamientos los llevaron al peor castigo que alguien puede tener, que es el sentir que Dios no está contigo. Y creo que todos aquí sabemos lo que es caminar con Dios, lo que es vivir con la presencia de Dios todos los días. Y quiero que se imaginen un tiempo ahorita, unos segundos, cómo sería su vida o si lo han experimentado, cómo fue su vida cuando la presencia de Dios no estaba con ustedes. La diferencia de a lo que sienten ahorita que tienen a la presencia de Dios con ustedes y cómo era antes, cómo era su situación, cómo resolvían los problemas,
cómo era su forma de pensar, cómo era su forma de ver las cosas. Y imagínense cómo es el pensamiento o la mentalidad de la gente que no conoce la presencia de Dios. Entonces, el pueblo de Israel sabía lo que era caminar con la presencia de Dios, pero ellos se alejaron, decidieron hacer lo malo delante de Dios y estaban experimentando lo que fue caminar 7 años sin la presencia de Dios. ¿Alguien quiere hablar? ¿Hay una mano? ¿Qué significa la manita? Acuérdense que no sé qué es eso. Yo levanté la mano. Tengo una duda. Ah, ¿qué Es que pasó? no quería interrumpir. Oh, ¿qué le digo? Eh, Hola, hola, hola. en la diapositiva pasada, a lo mejor yo estoy mal, no sé. En la diapositiva pasada, lo de que Dios nos mira con ¿Está? sus ojos, Ajá, está. sí, en el 4 dice Ajá. Jueces 6:12. No sé si es por la diferente traducción y que yo no lo discierno bien, pero dice, en la Reina Valera dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sí es el mismo versículo? Sí, Sí. sí, es que a lo que me Oh, estoy refiriendo es de que cuando el ángel de Jehová se le apareció en ese momento, sí. en el contexto en el que estaba Gedeón, decía que él estaba escondido, que porque él estaba escondiendo trigo para que cuando vinieran los madianitas, pues prácticamente como que no encontraran eso para que ellos pudieran tener que comer. Pero Ok, no era a lo que el Señor se refería de que en ese momento estaba siendo esforzado y valiente, sino que él en sí, él estaba lleno de miedo y estaba escondiendo porque él tenía miedo de los madianitas, porque él sabía que iban a llegar en el punto de que ellos iban a cosechar y les iban a quitar todo. Pero el Señor le está diciendo varón esforzado y valiente, porque él ya lo está viendo como lo que va a ser a final de su propósito y no en la situación en la que está ahorita lleno de miedo. Por eso pongo que Dios ok, te ve a través de sus ojos. Dios nos ve a como Él nos visualizó en el propósito que Él tiene en nuestra vida. No sí, ahorita que tal vez estoy aprendiendo a sobrellevar mi situación o estoy aprendiendo a lo que Dios quiere trabajar en mí, sino que Él ya me ve como lo que yo puedo llegar a ser mediante su propósito. ok, ¿Contesté? sí, gracias. Pasé, pasé. Bueno, ¿en qué me quedé? Bueno, y entonces una de las cosas que pues más me impactaron es eso, o sea, que a veces nuestros comportamientos nos llevan a que me muteé, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, ah, ok. Es que me pareció que estaba muteado y yo dije, no. Sí, sí te escuchamos. Ah, Eric, ahorita mientras Brian explicaba, pensaba en voy a poner la carita. Un ejemplo es más fácil, a lo mejor más coloquial, más en nuestros tiempos, es como ver a un borracho en la cantina y que Dios le hable o se le aparezca un ángel y diga, oh, pastor, y pues sí, pues te sacas de onda, ¿verdad? Porque pues estaba en la cantina y así, pero Dios es así como nos habla, como lo que, con el potencial de lo que podemos llegar a ser, y es lo que Brian observa, o lo que mencionaba acerca de ese versículo. Sí, era yo al final de cuentas que no lo discernía bien, pero sí ya me quedó claro. Muchas gracias. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos. Y bueno, entonces a veces nuestros comportamientos nos llevan a eso, a caminar, ¿no? A caminar sin Dios, a caminar sin la presencia de Dios. Y pues para un cristiano no debe de haber peor cosa que sentir que Dios no está contigo. No, para un cristiano, para un hijo de Dios, no debe de haber peor cosa que sentir que Dios no está contigo, porque ya estás acostumbrado o deberías de estar acostumbrado a caminar con la presencia de Dios, a vivir.
todos los días en constante comunión con Dios. Entonces, o sea, se debe sentir horrible y sentir que Dios no está contigo porque o sea, nosotros somos sus hijos. Yo me imagino, no sé, por ejemplo, a las personas que no ven por mucho tiempo a una persona o que están acostumbradas a estar a cierto tiempo, o sea, mucho tiempo con una persona y de repente la quitas de tu vida o se aleja y no puedes estar con él, se siente un cambio. Y es una persona que tal vez, tú sabes que la vas a llegar a volver o sea, que por X o Y razón se alejó o que va a estar nada más cierto tiempo alejado. O no sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Raquel a lo mejor sintió la ausencia en la casa de ellos cuando Brenda se fue, o no, bueno, voy a decir que no, pero a lo mejor sintió un cambio, porque estaba acostumbrada tal vez a ver, a sentir la presencia de Brenda en su casa, o así verse casualmente en su casa, no sé, el día que Jair y yo nos separemos de nuestra casa, tal vez él o yo voy a sentir la ausencia de él porque estamos acostumbrados a convivir con esa persona diariamente. Entonces, así debe de ser nuestra relación con Dios. O sea, nuestros comportamientos a veces nos llevan a que a que nos distanciemos nosotros de Dios y nosotros debemos de ser capaces o sea, nosotros a veces lo sentimos, pero a veces por falta de humildad o falta de, este, pues sí, más que nada de arrepentimiento, que a veces somos necios y no nos queremos, Dios nos muestra y está el Espíritu Santo ahí pique y pique de que estás mal, pero a veces somos muy necios. Y bueno, vamos a continuar. Eh, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, pues que esto está en Filipenses 4:7 y es una de las cosas que Gedeón eh, entendió, ¿saben? Él tal vez todavía no entendía lo que iba a pasar o la magnitud de lo que Dios iba a hacer, pero la paz de Dios, o sea, él entendió eso, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Él entendió el mensaje, entendió, pues prácticamente la visita de lo que es el ángel de Jehová. Y esta es una de las palabras que nosotros debemos de entender, que la paz de Dios sobrepasa. Tal vez no entiendo la situación en la que estoy pasando ahorita. Tal vez Gedeón todavía no entendía todo lo que el Señor lo iba a hacer, porque todavía él, si se sabe la historia de Gedeón, este, que más adelante cuando ya está preparando y recluta gente, Dios todavía le dice, no, ves que todos los que tienes son muchos y de toda la magnitud, o sea, toda la multitud que él tenía, al final, este, Gedeón fue con poquitos de los que él había reclutado. Entonces, tal vez él todavía no se imaginaba que Dios todavía, aparte de que lo estaba mandando a hacer algo que él nunca se imaginó liderar, que todavía Dios se le iba a poner un poco más difícil y más difícil, pero dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Debemos de confiar en Dios, porque tenemos, o sea, nosotros, eso es lo que nos debe de diferenciar a nosotros del mundo, que nosotros debemos de confiar en el Dios que hemos creído, en el que nos dice que Él nos va a cuidar, en el que nos dice que si Él va con nosotros, o sea, ¿quién contra nosotros? ¿No? Y bueno, vamos a continuar. Esta es una de lo que es, vamos a entrar en las definiciones de lo que es paz. Y una de las cosas que me llama la atención es primero lo que el mundo conoce por paz, la palabra paz en sí. Y tiene encontré varios significados, que el primero dice situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países, ¿no? Y la segunda dice relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. La tres, acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. La cuatro, ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Cinco, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Y seis, que es la única definición que encontré que nombra un poco más que entra Dios, dice que en el cristianismo es el sentimiento de armonía interior que reciben de Dios
los fieles, o sea, nosotros, ¿no? Pero una de las cosas que nos podemos dar cuenta aquí es de que el mundo no sabe realmente lo que es paz. Si hay tantas definiciones para lo que es paz, no hay ni no hay una sola definición para el mundo que englobe lo que es paz, porque para ellos es algo complejo. Entonces, el mundo no sabe lo que es paz, y si no sabe lo que es paz, y prácticamente el mundo lo que busca es paz. Todas las personas buscan tener paz, pero si no sabes lo que es o lo que estás buscando, nunca lo vas a encontrar. Por eso el mundo jamás va a tener paz. Por eso los inconversos nunca encuentran paz, y por eso siempre los vamos a ver que buscan satisfacciones pasajeras, pero jamás van a encontrar paz porque realmente no saben lo que están buscando. Y a esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que es lo que dice la Biblia, lo que es paz. Y alguien que me ayude, por favor, a leerlo, el que sea, el que es Jueces 6:24. El que está ¿Nadie? aquí en la pantalla. Sí, 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 por favor. Dice, entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra de clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Gracias. Y esta es una de las cosas que aprendí de mi abuelo, y es que muchas de los grandes descubrimientos que hay en la Biblia no es necesario ni siquiera como que checar las traducciones o checar profundizar, sino que solamente leer bien. Y lo que dice la Biblia de la definición de paz es Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. No el Señor te dará paz, no, o sea, es el Señor es paz. Por eso dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso la Biblia nos dice que, o sea, mientras esté el Señor con nosotros, es paz. Nosotros vamos a tener paz porque el Señor está en nosotros. Sí, por eso cuando el Señor, cuando Dios entregó al pueblo de Israel, no tuvieron paz durante 7 años. ¿Por qué? Porque el Señor los había entregado, porque el Dios no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor es paz. Y si el Señor no estaba con ellos no iban a tener paz. Por eso estaban, que eran perseguidos y toda la situación que ellos estaban viviendo. Entonces, si nosotros tenemos al Señor eh, en nosotros, nosotros tenemos paz, ¿no? Por eso a Gedeón, por eso el ángel con el que se le apareció le dijo que iría con él porque o sea, porque la paz es el Señor, ¿no? Entonces, la paz no es un estado, no es un sentimiento, no es una situación, como nos volvemos a lo que según el mundo dice, no es una armonía entre las personas, no es una situación donde no hay lucha, no es la ausencia de ruido, no es un estado de no perturbación. La paz es Dios. La paz es Dios. No es todas esas definiciones. Por eso el mundo jamás puede tener paz, por eso nunca va a tener paz, porque su definición está en el aire, su definición no es concreta, y nuestra definición sí. Nosotros sabemos lo que buscamos, y si buscamos paz, tenemos que buscar al Señor. Y si el Señor está en nosotros, tendremos paz, ¿no? Bueno, a lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, porque ahora, ¿por qué Gedeón podría decir que Dios es paz si aún no había cambiado nada? ¿Por qué? Porque recordemos, cuando Gedeón dice y hace el altar y lo llama Jehová Shalom, él todavía no había derrotado a los madianitas. Su situación no había cambiado. Él todavía seguía estando o sea,
Había pasado el encuentro con el ángel del Señor, pero ¿por qué Gedeón podría decir que Dios es paz y aún no había cambiado nada? Es, ¿por qué creen? ¿Por qué creen que Gedeón era capaz de decir que Dios era paz? ¿Nadie? ¿No creen? ¿No? ¿No saben? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Pues por la cita que tienes ahí que dice Jueces 6:16, dice, pero yo el Señor le di, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Entonces creo que ante lo que estamos hablando y en el contexto que estamos diciendo es como que a pesar de la circunstancia y del temor incluso que podía sentir Gedeón, confió en lo que Dios le estaba diciendo, dijo, ok, si Dios lo dice, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, yo considero que es eso. Sí. Y es una de las características de Dios, que cuando Dios habla en nuestra vida, Él nos da esperanza. Y es algo que el pueblo de Israel hace mucho tiempo no tenía. Ellos solamente vivían persecución, más persecución, saqueo tras saqueo, trabajo y saqueaban todo y se quedaban sin comida. Tal vez ellos miraban a sus hijos que no tenían que comer, miraban a los hombres, a sus esposas que no tenían que comer, miraban a sus familiares, a sus vecinos, no sé cómo era, pero que nadie tenía que comer. Entonces, cuando viene el ángel de Dios y se le presenta a él y le dice que lo que él va a derrotar a los madianitas como a un solo hombre, lo que trae es esperanza y lo que trae es paz. Por eso él entendió lo que se le estaba revelando, ¿no? Pero algo que debemos de enfatizar es de que la respuesta de Dios no fue, ya clamaste a mí, te diste cuenta de que yo soy tu Dios, ya, este, te diste cuenta que sin mí o sea, vas a sufrir persecución y todo eso, y la respuesta de Dios no fue, este, no le quitó el problema, sino que su respuesta fue que vas a ir tú a derrotar con tus propios, o sea, vas a ir tú a derrotar, vas a ir a la guerra. La respuesta de Dios no es, que, no, pues ya vino el ángel de Dios, el ángel del Señor, y que vas a ir con los madianitas y ellos te van a decir, no, ¿sabes qué? Ira, ya no te vamos a decir nada, ya no vamos a hacer nada, vamos a llegar a un acuerdo de paz donde tú, o sea, te los vamos a dejar trabajar, los vamos a dejar y ya nosotros nos vamos a retirar y los vamos a dejar en paz. No, la respuesta de Dios fue que los mandó a la guerra. Y es algo que a veces nosotros nos cuesta entender. A veces nuestra situación no se va a resolver como nosotros queremos. Las respuestas de Dios, ¿cuánto sabemos, no? Las respuestas de Dios no es, o sea, no son lo que nosotros queremos escuchar, sino que las respuestas de Dios son lo que nosotros necesitamos escuchar. Y muchas de las respuestas de Dios a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, son una cruda realidad a lo que nosotros no queremos ver. Entonces, Dios los mandó a la guerra. Pero si en las definiciones, volvemos a las definiciones del mundo, si para el mundo, este, la paz significa que no haya conflictos entre países o que no haya conflictos entre personas, y si nosotros decimos que Dios es paz, pero Dios los está mandando a la guerra, ¿cómo decimos que Dios es paz? ¿Cómo? O sea, pues piénsenlo. ¿Cómo es la paz de Dios? No es la del mundo. Por eso el mundo nunca va a tener paz, porque la paz es Dios. No es la situación en la que estemos viviendo. La paz no representa las circunstancias en las que estemos en nuestras vidas. La paz representa la presencia de Dios en nosotros. Indiferentemente de la situación, la paz no es la ausencia de conflictos, es la presencia de Dios en nuestra vida. Esa es la paz del Señor, ¿no? Y quiero que vayamos a alguien que, no, yo sí, sí,
Alguien que me busque Romanos 16:20, por favor. Alguien. Dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Cómo empieza? Y el ¿Quién? Dios de paz, ¿Quién? O sea, ¿quién va a aplastar? ¿Quién va a ir a la guerra? El Dios de paz. Pero si el Dios de paz va a ir a la guerra, ¿cómo es de paz? Porque el significado de nosotros es que acuérdense que la paz no es la ausencia de conflictos, es la presencia de Dios en nuestra vida. Ese concepto debe de quedar grabado en nosotros, porque a veces estamos en una situación difícil y para nosotros se nos olvida, o tal vez no sabíamos el concepto de paz y nos enfocamos en la situación, pero no, o sea, no, pero nos quitamos el enfoque de que la presencia de Dios en nuestra vida es la que representa la paz, es lo que nos va a diferenciar del mundo, de que a veces, no sé si les ha pasado, pero que te dicen que es que cómo estás tranquilo si estás pasando por tal situación, o cómo estás tan calmado si tienes tal problema, o cómo estás tan calmado si estás en ciertas circunstancias. Pero porque eso es lo que representa la paz. La paz la paz de Dios no está, no es dependiendo de nuestras circunstancias. La paz de Dios es constante porque mientras nosotros tengamos la presencia de Dios, tendremos paz, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, lo que decíamos, ¿no? La paz no es la ausencia de conflictos, sino es la presencia de Dios en tu vida. Grábatela, casi grábala. No importa la circunstancia en la que estés pasando. Si la presencia de Dios está en tu vida, tú vas a tener paz, porque el Señor está contigo. Y ahora, esto es algo que nosotros debemos entender, que es que la paz de Dios es un regalo para sus hijos. El mundo no puede darte paz. El mundo no va a dar paz. ¿Por qué? Porque algo que dice la palabra de Dios en Juan 14:27 dice, esto lo dijo Jesús, que dijo, les dejo un regalo, la paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Por eso Jesús propio nos está diciendo que el mundo no nos va a dar paz. Acuérdense que si no sabes lo que buscas, jamás lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, y esto nos lo dice Jesús. Les dejo un regalo. Es un regalo para los que han creído en mí. O sea, es un regalo para los que han aceptado, hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Es un regalo de Dios. Por eso dice que el mundo jamás te va a poder dar paz, porque al mundo no le pertenece la paz, le pertenece a Dios, es Dios en sí. Y si Dios no está o sea, el mundo no tiene a Dios, ¿cómo el mundo te va a dar paz? ¿No? Y vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Ahora, Juan 13:16 dice, ay, ¿dónde está? No, Juan 16:33, ahí confundí. Soy bien. Dice, les he dicho lo anterior, espérame que no veo. Dice, les he dicho lo anterior, todo lo anterior, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrás muchas pruebas y tristezas, pero anímense que yo he vencido al mundo. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Otra vez, pongamos atención a lo que dice, porque a veces los secretos de Dios están plasmados simplemente ahí y que les dice que
todo lo que el Señor nos ha enseñado es para que tengamos paz en Él. Pero ¿qué dice a continuación? Aquí en el mundo tendrás muchas pruebas y tristezas. El Señor te está diciendo ya, o sea, la definición del mundo es incorrecta, porque vas a tener paz en Él, pero no quiere decir que no vas a tener pruebas y tristezas. No quiere decir que no vas a tener circunstancias adversas, sino que dice que vamos a tener pruebas, vamos a tener tristezas, vamos a pasar por conflictos, pero en Él vamos a tener paz. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, no hay nada que nosotros no podamos hacer. ¿Por qué? Porque el Señor está en nosotros, ¿no? Y otra definición, si aún no nos queda claro cómo, o sea, cómo es la paz que Dios nos da. En Juan 20, vamos a leer el Juan 20 del 19 al 22, por favor. Ay, se murió. Pero tengo. Dice, esa es en la Biblia de las Américas, dice entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se les puso en medio de ellos y les dijo, la paz a vosotros. Y diciendo estos, les mostró las manos y el costado. Entonces dijeron los discípulos, entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, la paz, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado a mí, así también yo os envío. Y el 22 dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y tal. Ya, ya, ya. Entonces, fíjense lo que Jesús nos está diciendo, y me encanta porque, bueno, en esta versión dice que el domingo, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo. En contexto, acababa de pasar la crucifixión de Jesús y, o sea, y pongámonos en los pies de los discípulos, de que a lo mejor ellos pensaban, porque dice que tenían miedo de los líderes judíos. Imagínense, pensaban de que si pudieron matar a nuestro maestro, el que hacía los milagros, el que sanaba, o sea, el que multiplicaba los panes, o sea, el que tenía el poder, lo acaban de crucificar, ¿qué no nos harán a nosotros? Entonces la palabra de Dios dice que los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, o sea, bien escondidos. Pero de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. ¿Por qué? Porque en el contexto, si seguimos la historia, Jesús ya no iba a estar con ellos. Entonces él ya no iba a poder darles la paz que él podía transmitir, porque mientras estaba con ellos, y dice, la paz sea con ustedes, que mientras hablaba, y volvemos al 21, que dice, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y ¿qué dijo? Reciban al Espíritu Santo. ¿Quién es la paz en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Queremos tener paz? Debemos de tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Hace poco escuché una frase que decía que en nosotros deben de vivir dos personas, el Espíritu Santo y yo, pero nuestra vida va a depender, los resultados de nuestra vida va a depender de quién es el que manda a quién, si el Espíritu Santo o yo. Si quiero tener paz, tengo que dejar que mi vida sea guiada por el Espíritu Santo. Quiero tener paz en mi vida, debo dejar que el Espíritu Santo trabaje conmigo, que me quite todo lo que no le sirve y que trabaje conmigo. Pero ¿qué dijo? O sea, reciban al Espíritu Santo, reciban paz, ¿no? Entonces el Espíritu Santo debe ser la paz en nosotros. Y ahora, la paz no fue barata, la paz no es barata. Es una frase que quiero que se dejen, que se pongan muy en claro. La paz no es barata, no fue barata. Y quiero que leamos ese versículo que está ahí, por favor, donde dice,
Isaías 53 del 3 al 5. Se lo voy a leer yo, que dice que fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensaron que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. La paz no fue barata. La paz costó. Y eso es lo que nosotros debemos de atesorar. Pensar en ese sacrificio, pensar en lo que todo lo que tuvo que pasar Jesús fue algo complicado, fue algo que o sea, realmente nosotros no podemos pasar. Si nosotros con nuestras pequeñeces realmente a veces sentimos que el mundo se nos cae abajo, imagínense lo que tuvo que pasar Jesús para podernos dar paz, para podernos reconciliar con Dios, ¿no? Y luego en Filipenses 4:9, rapidito, que dice, que no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Es clave eso. Dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendemos, todo lo que escuchamos de Jesús, todo lo que el Señor y el Espíritu Santo nos enseña, si nosotros lo llevamos a cabo, que dice, el Dios de paz estará con nosotros. La paz no nos hará falta, tal vez nos hará falta otras cosas, pero la paz de Dios no. Y ahora, si Dios, ya para terminar, si Dios es paz, ¿por qué el mundo está en la situación que está? ¿No? Si Dios es paz, si dice que Dios es paz, ¿por qué el mundo está en la situación que está? Y esto quiero que pongan mucha atención en lo que les voy a leer en Romanos 1 del 24 al 32 en la versión, y con esto voy a terminar. Que dice que entonces vamos a comparar porque tiene mucha similitud con la historia que vimos de Gedeón, pero también tiene una similitud con los tiempos de ahora, con lo que Dios dijo y lo que está escrito. Y entonces, y vamos a entender por qué el mundo jamás va a tener paz y por qué el mundo está en la situación en la que está. Y dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo con unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de pervenciones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Eso no hay ahorita, ¿verdad? Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Y peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y sinceramente, antes de hacer esto, yo no había
este, puesto en comparación eso y realmente entiendes todo. Esa es como que la respuesta a esa famosa pregunta de que es que si Dios es amor, ¿por qué permite todo esto? ¿Por qué ciertas situaciones pasan en nuestra vida? Y es que Dios no tiene la culpa. Dios nos dio un modelo a seguir, reglas por las cuales están, pero dice que si nosotros, que Dios ha entregado. O sea, si la gente quiere seguir sus conductas, el Señor no los va a negar. O sea, el Señor los va a dejar, pero las consecuencias están. Y todo lo que acabamos de leer es prácticamente toda la situación que está viviendo. Todo lo que vemos todos los días en las noticias, todo lo que vemos en las redes sociales, todo lo que está lleno en Internet, es prácticamente eso. Vemos homicidios, vemos pecados, vemos avaricias, la gente llena de odio, la gente llena de envidia, chismes que nos son, o sea, hay gente que realmente no tiene lealtad. Entonces, todo eso es prácticamente la situación del mundo, ¿no? Y pues es bueno, espero que acuérdense, la paz no es barata. La paz no fue barata, fue un costo muy alto. Y espero que hayan aprendido algo. Hasta aquí sí lo voy a dejar. Así que, ¿preguntas o algo? ¿Algunos comentarios? ¿Ya se durmieron? Yo solo tengo un comentario. Habíamos comentado del estudio bíblico pasado que Karencita y yo estábamos escuchando un podcast que se llama La Biblia en un año de Sam Uribe, que está muy bueno, se lo recomiendo. Y precisamente el episodio que estaba escuchando el día de hoy era sobre el sacrificio que Jesús hizo, eran los últimos 3 capítulos de Juan. Y él hace la comparación de que el libro de Juan exalta que Jesús era 100% humano, pero también Dios. Entonces, ante esto, Juan empieza con el verbo, te lo voy a leer bien rapidísimo porque sí me gustaría compartirte esto. Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces dice que precisamente era Jesús, Dios y todo el tiempo habían estado juntos, pero él conocía cuál era la voluntad de Dios, que era el entregar su vida por amor a nosotros. Entonces, al momento en el que estaba incluso orando, decía, Dios, que esto no pase, si es posible que no pase, pero nosotros conocemos la historia increíble que hubo un sacrificio perfecto, realmente perfecto, que marcó la historia, la trascendió y la dividió en dos por ese sacrificio. Y ante eso, él conoce eh, el verdadero significado de la paz, porque sí, él pudo experimentar a otra dimensión lo que era estar alejado de Dios. Entonces, por eso es que él dice, ok, ante situaciones difíciles, yo quiero estar contigo y por eso al último, él nos entrega la paz y nos dice, la paz sea con ustedes. Irán a ciertas partes y estarán haciendo estas cosas, pero que el Espíritu Santo vaya con ustedes. Entonces, creo que es increíble y solo me gustaría leer esta partecita que me impresionó mucho porque dice, el pueblo de Israel pasó 7 años en desobediencia. ¿Y tú cuántos años estarás o cuántos años esperarás a seguir viviendo así? Entonces creo que el día de hoy Dios nos invita a, a disfrutar la paz, a ser obedientes en muchas cosas, porque creo que hay muchas veces que Dios nos invita a hacer cosas nuevas, pero simplemente vivimos en desobediencia como el pueblo de Israel y no podemos disfrutar de una paz porque cuando Dios nos habla, y lo veíamos en el pasado de que me tocó a mí, cuando Dios nos habla de una manera específica, pero la mayoría de veces nosotros siempre ponemos excusas. Eso era todo. Y sigue Jamie. Jamie. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dios les Ahí está. bendiga. Sí, ahí voy. Ok. Uno de los nombres que elegí fue el de Abba Padre. Y yo quería empezarlo con una pequeña oración. Yo sé que ya oramos, pero vamos a inclinar nuestro rostro otra vez. Y
Señor, te pido que seas tú obrando poderosamente en nuestras vidas, Señor, que lo que tú quieres decirnos, que lo que tú quieres enseñarnos a través de tu paternidad, Señor, se manifieste en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro propósito, Señor, que podamos entender el motivo de todas estas clases que estamos viendo, Dios, conociéndote a través de tus nombres, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido, amén. Y ok, vamos a empezar. Bueno, algo anda lento como que mi computadora, entonces ya, ok. La palabra Abba en arameo es utilizada por Jesús al hablar de su relación íntima con Dios. También es la relación, bueno, también se refiere a un antepasado como abuelo o fundador de algo o protector, o inclusive se utiliza como título honorario para un anciano. Esta fue la definición que encontré. Bueno, en realidad vamos a ver varias definiciones, pero primero que nada fue utilizada por Jesús para hablar íntimamente con Dios. Y también Abba Padre es un término que expresaba afecto, seguridad y confianza. Abba significa la relación cercana e íntima de un padre y su hijo, así como la confianza infantil que un niño pequeño deposita en su papá. Esto es lo que significa Abba Padre. Y mientras yo meditaba en estas definiciones, pues recordaba cómo nosotros somos cuando estamos pequeños, cuando somos bebés, y solamente tenemos como que las personas más cercanas bien detectadas, mi mamá y mi papá. Entonces ahí encontramos nuestra seguridad. Y aquí menciona que Jesús utilizaba esta palabra para llamar a Dios y mostrarle a la gente su relación. Y vamos a irnos a Marcos 14:36. Y podemos ver que Dios es un Padre en el que podemos confiar, con el que podemos hablar confiadamente y expresarle lo que sentimos. En Marcos 14:36 dice: y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí Jesús estaba en el monte orando porque ya se acercaba la hora en que él tenía que hacer el sacrificio por nosotros. Y estaba tan agobiado y sabía lo que iba a pasar y sabía su propósito, pero su carne se sentía agonizando, su carne se sentía desesperada y no tuvo temor de decirle, Dios, no quiero esto, Padre, no quiero esto. Tuvo la confianza y le habló lo que su carne en ese momento sentía, pero aún así dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y me gustaría que me acompañaras, si alguien puede ayudarme a leer Salmo 53, Salmo 56:3, Jeremías 1:7-8, Isaías 43:2 y Hebreos 13:6. No sé si todos puedan como que prender sus micrófonos y ayudarme a leer alguna cita. Se los Yo, agradecería. yo leo Jeremías 1. Ok, ¿alguien quiere leer Salmos 56? Yo lo leo. ¿Ya? Yo tengo Isaías. Sí, por favor, Brian. Va. Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Ya. 53:1-7. Raquel. ¿Cuál, perdón, Jeremías? 1, del 7 Ah, al sí. 8. Sí, Sí, ¿verdad? Ok. Dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temerás delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ok.
gracias. ¿Alguien puede ayudarme con Isaías? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Alguien tiene Hebreos? Yo lo leo. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Bueno, estos versículos y muchos más, porque había demasiados, que hablan de la confianza que tenemos en Dios. Y, y es Dios otra vez revelándose en su paternidad, diciéndonos, en mí puedes confiar. Y nosotros como humanos sabemos que podemos confiar en Él, así como cuando confiamos en nuestros padres, ¿verdad? Y yo sé que este es un tema que toca algunas fibras sensibles porque no todos estamos cercanos a nuestro padre o a veces ni siquiera lo conocimos o alguien no lo llegó a conocer o simplemente no estuvo como que presente de una manera afectiva, responsable hacia nosotros, pero Dios mostrándonos una vez más que podemos confiar en Él en este sentido paternal que Él tiene. Y también Dios es un Padre al que podemos clamar. Ok, podemos decirle confiadamente lo que sentimos, pero al momento de clamar estamos como que queriendo gritar a los cuatro vientos que necesitamos algo desesperadamente y Él está ahí para ayudarnos en todo momento. En Romanos 8:15 dice que fuimos aceptados y se los voy a leer. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Fuimos adoptados y una vez dando una clase, un niño me decía, no, es que a mí siempre me dicen que soy adoptado y a mí siempre me dicen que soy adoptado y pues no encontraba como que la manera de consolarle, pero era como que, qué padre, o sea, qué padre que pudiste ser elegido entre tantos, si es que fue así, qué padre que fuiste elegido, tú fuiste elegido, o sea, no fue como que por obra de la casualidad, no, te eligieron porque tú les gustaste, y eso como que le vino bien al niño, fue como que, ok, entonces ya no me va a afectar, y, y bendita gracia que Dios nos regaló al decir, ok, los adoptó. El pueblo de Israel fue difícil, cuando vine a los míos no me recibieron, ok, adoptamos a los gentiles y tenemos ese beneficio, esa oportunidad de poder ser adoptados por Dios al momento de aceptarle. Y en lo que es Salmos, las citas que están aquí, todo lo que es Salmos y Mateo nos habla de que Dios siempre va a estar a nuestro cuidado una vez más. Son citas bíblicas que nos hablan de que Él pronto corre a nuestro rescate, que Él siempre está cuando le necesitamos. Dios se muestra un Dios al que podemos clamar, un Dios bondadoso, un Dios proveedor también. Y también vemos en la Biblia muchas veces en las que Dios como soberano, como pues el Dios que es creador y suficiente, también proveyó las necesidades y siempre estuvo presente en los momentos difíciles. Una de esas historias pues es la de Abraham, cuando Dios le pide sacrificar a Isaac y él obedientemente iba a hacerlo, pero después dice, ok, ya vi tu obediencia y todavía aparte provee un cordero porque sí hubo un sacrificio en ese momento. Y pues podemos clamar abiertamente. Yo sé que muchas veces, y lo miro en la secundaria en la que estoy, es como que es que no le puedo decir cómo me siento a mis papás. Y yo creo que a veces no está esa confianza realmente, y no podemos ir con nuestros padres a decirle, es que me pasa esto, es que necesito esto, porque vemos todas las situaciones y carecen en cierto aspecto de podernos ayudar en lo que sentimos, pero Dios no. Dios al momento que nosotros clamamos Abba Padre, Él está ahí presente y va a nuestro rescate y ayudarnos. Y bueno, pues somos adoptados, pero también Dios muestra su favor para con nosotros
y nos llama hijos y no esclavos. Y tenemos privilegios de hijos, porque hay una parte en la Biblia que dice que los esclavos no podían llamarle padre a su amo. Eso era solamente para los que de verdad eran hijos, para los que eran cercanos, para los que eran íntimos. Y Dios nos dice, ya no los voy a llamar más esclavos, sino hijos. Y lo encontramos en Gálatas 4:6. Y dice así, y porque recibiésemos, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Ya no somos esclavos, sino hijos. Una vez más, su sacrificio vino a darnos esos privilegios de ya no vivir bajo esclavitud, ya no vivir bajo todo esto que nos atormenta, el pecado, la avaricia, o sea, todo lo que tiene que ver con una prisión mental, con una prisión del alma, con una prisión que está ahí como que estorbándonos para que podamos sentirnos tranquilos, para que podamos sentirnos en paz. Todo eso, todas esas cadenas fueron rotas, todo yugo de esclavitud fue roto al momento de que Jesús tomó el lugar por nosotros y tenemos esa ventaja de ser llamados hijos de Dios y no esclavos. Bueno, y voy a leer otra definición. Dice, Abba es la palabra formada por los labios de los niños de pecho e implica una confianza total al Padre. Expresa un entendimiento inteligente de la relación. Las dos palabras Abba, Padre, expresan el amor y la confianza inteligente de un hijo. Juntas significan doblemente la paternidad de Dios en dos idiomas diferentes. Y aquí, ¿por qué doble paternidad? Porque fuimos creados por Él. Fuimos creados por Él, pero al momento de nosotros aceptarlo en nuestro corazón, una vez toma este papel de padre que hemos visto a lo largo de nuestra vida con nuestro Padre, provee, nos ayuda, nos da amor, nos da afecto, y está ahí para nosotros. Y algo que me impresionó tanto cuando yo estaba estudiando esta clase es de que Jesús experimentó todo en carne propia. Jesús experimentó la traición, Jesús experimentó que su familia le hiciera menos al no creer en el ministerio en el que estaba pues predicando la palabra de Dios. Y también experimentó que lo negaran, también experimentó que el tener como amigos cercanos, una que eran sus discípulos y Lázaro, pero también experimentó la muerte de un familiar. Y ahí también podemos ver que Dios es tan maravilloso que pudo haber pasado todo esto así como que no, nada más vengo al sacrificio y no voy a experimentar nada de esto. Nada de esto. Experimentó el ser tentado también. Entonces nos entiende al pie de la letra, o sea, como humanidad Él nos entiende, Él sabe por lo que pasamos, Él sabe lo que vivimos, Él sabe cuánto nos duelen los procesos y Él sabe lo que también nos hace bien. Y el poder disfrutar de nuestra familia, el poder disfrutar de nuestras amistades, el poder disfrutar de estar vivos, Él lo entiende perfectamente y esto hace su gran parte de la doble paternidad de Dios que nos creó, nos engendró y nos crió en amor, en misericordia, en bondad. Dios muestra su amor para con nosotros en todo momento y muestra su amor fraternal genuino hacia nosotros. Y me sorprende tanto porque se encarnó, vino a sufrir y a padecer lo que a nosotros nos tocaba, o sea, un amor tan grande, tan genuino. Y yo creo que hemos escuchado esas veces que los padres dicen, daría mi vida
por mi hijo, por mis hijos. Y él no solamente se quedó con las palabras, sino que lo hizo, o sea, dio su vida por nosotros, dio su vida por su creación. Y hay algo que siempre surge como esta duda en cuestión a lo secular, de si todos somos hijos de Dios. Y no, en Juan 1, 12 y 13 nos dice que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y me gustaría leérselos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creemos en él y a los que lo aceptamos como Señor y Salvador, nos da la potestad, nos da el derecho, nos da el privilegio de ser llamados sus hijos. No todos somos hijos, más sí todos fuimos creados, pero tienes esa oportunidad de aceptarlo en tu corazón y de que puedas pertenecer a sus hijos, a su familia. Y en Romanos 8:17, en Romanos 8:17, Gálatas 4:7 nos habla de que somos redimidos de la maldición del pecado, somos herederos del reino de los cielos y tenemos un trato especial. Encontramos el perdón. Y cuando fallamos y somos genuinos, cuando fallamos podemos correr confiadamente a decirle, Señor, te fallé. Corremos al Padre. Y muchas veces me recuerda más bien a los niños, a los bebés, que cuando hacen algo malo y alguien los está regañando, que va fuera de su familia, de su núcleo, que es su mamá y su papá, corren, aunque hayan hecho algo malo, aunque hayan hecho una travesura, si alguien los está regañando, corren a su refugio, que es su padre y su madre. Y es lo mismo que aquí este trato especial que Dios nos está dando como hijos. Ok, sí, fallaste, la regaste, pero puedes arrepentirte de todo corazón y correr a mí, a tu Padre. O sea, ven y tenme la confianza, clama a mí que yo te responderé y te doy ese perdón porque ya eres redimido por mi sangre. Que obviamente no podemos estar pecando consecutivamente y, acabo que Dios me perdona. No, pero sí tenemos esa confianza y esa redención, que podemos encontrar el perdón en Él. Bueno, y este trato especial y este nombre de ser llamados hijos de Dios también nos lleva a un estándar más alto, viviendo diferente, viviendo como es digno, actuando conforme a la voluntad de Dios, conforme a su llamado. Y todo el capítulo, no lo puse aquí, pero todo el capítulo de Efesios nos habla de cómo debemos actuar, teniendo en cuenta que somos ya llamados hijos de Dios, que tenemos una responsabilidad tan grande de portarnos de una manera diferente, de vivir de una manera diferente, de una manera que es digna del nombre que se nos está dando como hijos de Dios. Y voy a leerles unos pequeños versículos porque no voy a abarcar tanto tiempo. Es Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Voy a leerles del versículo 17. Dice, ahora les pido de parte del Señor Jesús, es la traducción lenguaje actual. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias.
Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben caminar completamente, deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se pongan tristes, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Estas palabras me impactaron tanto porque, o sea, nos dice específicamente cómo debemos de actuar viviendo como es digno de lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es ser hijos de Dios. Y menciona tantas cosas, menciona incluso el no estar triste, el no irse a la cama enojado. O sea, son cosas que en nuestro día de vivir podemos decir, ay, no pasa nada, o sea, soy humano, siento, me puedo enojar, puedo sentirme triste todo el tiempo que yo quiera, pero lo hacemos tan rutinario, lo dejamos pasar tanto en nuestra vida que es como que eso no habla de un verdadero cristiano. No estás viviendo tu identidad como hijo de Dios, porque dice, no contristes al Espíritu Santo, que es como un sello que puso en tu corazón de identidad. Entonces no hagas este tipo de cosas, no estés triste, no te enojes constantemente, no dejes que el diablo te tiente. Muchas veces es como que, ay, pues es que de verdad de verdad quería hacerlo, pero en mi corazón estaba como el que no y al último terminé haciendo lo que estaba mal. O simplemente cuando ayunamos y se nos presentan bastantes oportunidades, ¿no? Porque hasta eso nos pasa cuando ayunamos y que todo el mundo nos invita a comer, el mundo nos ofrece algo. Y es como que, bueno, Dios, tú conoces, ya llevaba 1 hora ayunando y ya caemos tan fácilmente. Y no se trata de eso, dije, no se dejen tentar por el diablo. Y se nos hace tan fácil y no discernimos porque a veces no estamos tan conectados con Dios y no discernimos cuando el diablo está usando gente para tentarnos. Y dicen, vivan honestamente, hablen verdad, no digan mentiras, no digan malas palabras. No sé si tú como cristiano, como hijo de Dios, estés dejando esto a un lado, que Dios vino otra vez a recordarte, hey, como tu padre te exhorto a que vivas como es digno del nombre que te he dado. Y en Primera de Pedro 4, 4 del 7 al 12, también nos habla de algo parecido. Y se los voy a leer porque me gustaría leérselos en la versión traducción lenguaje actual. Dice, ya se acerca el fin del mundo, por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. Sobre todo, ámense mucho
unos a otros, porque el amor borra los pecados. Reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsenla bien en el servicio de los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Aquí nos está diciendo, ok, eres mi hijo, pero también te he dado capacidades para que puedas ir anunciando lo que yo soy. Sigue viviendo de esta manera, sigue viviendo como lo que yo te con lo que yo te he puesto a hacer. Ayuda a los demás, anuncia mi palabra, predica. Yo creo que Dios nos ha capacitado y lo vemos también en la vida secular. O sea, nuestros padres nos enseñan a hacer cosas, nuestros padres nos dan consejos de vida para que lo podamos implementar en nuestro futuro cuando nos va a tocar a nosotros ser cabeza de hogar, cuando nosotros vayamos a tener una familia. Y es lo mismo que Dios también como padre nos otorga. Ok, te doy estas capacidades, úsalas, trabájalas. Hay algo que a mi papá me llena el corazón cuando mi papá me dice, a mí me gusta verte servir, a mí me gusta verte en la iglesia. Y hubo un tiempo en el que mi papá me permitió no trabajar y dedicarme a servir a Dios, porque él me decía esto, o sea, a mí me gusta verte así, a mí me gusta verte servir, a mí me gusta ver lo que haces para Dios. Y hay un versículo también en la Biblia que dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si nuestros padres son así, si a nuestros padres les gusta vernos triunfar, les gusta vernos realizados en cuestión a nuestra vida profesional, a nuestra vida secular, cuánto más Dios, o sea, ¿cómo no se sentirá Dios al vernos trabajar en su obra, al vernos hacer todo este tipo de cosas con las que Él nos ha capacitado y nos ha dotado de dones también para trabajarlos en el servicio para Él? Y por último, y ya casi para terminar, Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvos tal y como está planeado para los últimos tiempos. Y aquí está hablando de que las promesas de Dios no se rompen. Las promesas de nuestros padres seculares pueden romperse, pueden ser, nuestros padres pueden carecer de muchas cosas y al último no cumplir sus palabras, pero Dios como Padre Dios como Padre es tan fiel y tan honesto que te dice, yo te las voy a cumplir. Y volvemos a la historia de Abraham, que Dios le prometió un hijo, Dios le prometió descendencia y la cumplió, aunque sus ojos no la vieron. Dios cumplió su promesa. Y aquí nos está hablando de que sus promesas son inquebrantables, no se pueden marchitar, no se pueden manchar, son irrompibles. Y Él nos promete que al nosotros aceptarle como Señor y Salvador, nos da el nombre de hijos y ya no más esclavos, pero también nos hace coherederos junto con Él en el reino de los cielos. Y esto es una promesa que se nos hace y Dios como Padre no rompe sus promesas. Dios todo soberano no rompe sus promesas. Y yo te invito y yo te exhorto a que podamos vivir una vida como es digna de un hijo de Dios. Y que no se nos olvide que podemos ir confiadamente y tenemos ese acceso directo ahora, porque justamente cuando Jesús hace el sacrificio
y cuando expira, el velo se rompe y tenemos ese acceso directo. Y en Lucas 11:1 al 2 les está enseñando Jesús a los discípulos a orar y les dice, comiencen con esta oración, Padre nuestro. Y ahí también les está enseñando y nos está enseñando a nosotros que ya tenemos esa confianza y esa entrada libre de poderle llamar Padre, Abba, Padre. Y bueno, Dios les bendiga y esto. ¿Alguna duda? ¿Quieren que le regrese algo? No, creo que estuvo todo muy bien. Voy a detener ya la grabación. Nos vemos en la siguiente. ¿Tienes algo más que decir, Jamie? No, ya esto. Ok. Ah, bueno, entonces voy a dejar de grabar, entonces nos vemos en la siguiente grabación. Ya.